gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Entonces vamos a compartir una palabra especial, última palabra que vamos a compartir de Colosenses para dar cierre a este libro que estuvieron compartiendo el misionero y los hermanos durante este último tiempo. Así que yo quiero invitarte a que podamos leer la palabra de Colosenses, capítulo 3, versículos 18 hasta el 4:6, y lo vamos a leer de manera alternativa. Así que un versículo cada uno. ¿Comenzamos? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien, un poquito largo, ¿no? Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta posibilidad de venir delante de ti para celebrar tu día. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo y danos comprensión de tu palabra. Ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, no solamente oidores o conocedores. Te damos muchas gracias por todo, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 23. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Ya, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor. En las últimas 5 semanas estuvimos compartiendo mensajes especiales en base al libro de Colosenses. Hablamos del amoroso apóstol Pablo que como un fiel pastor y padre de oración nunca cesó de clamar ante Dios a favor de los hermanos de Colosas. A estos hermanos, a través de las palabras de su carta, les dio ánimo. Les recordó el Evangelio y les presentó al Señor Jesús como un preeminente reconciliador. Luego los desafió a andar en Cristo conforme a lo que implica llevar la vida resucitada. Los instó a despojarse de su vieja manera de vivir para ser revestidos de nuevo hombre. Hoy vamos a tocar una última lectura de este fascinante libro. Es maravilloso considerar cómo el apóstol Pablo nunca dejaba el contenido de sus cartas solo con una explicación teórico-doctrinal. Él siempre avanzaba hacia la vida práctica de aquel creyente que conoce correcta y sanamente la verdad del Evangelio. La vida del cristiano se apoya en el acertado conocimiento de la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo. Y este conocimiento se refleja en el día a día de un verdadero creyente. Por eso, entre sus últimas exhortaciones, Pablo nos llama a llevar una vida santa y justa dentro de nuestra familia, en nuestras labores cotidianas y en medio de la iglesia.
Nos llama a hacer todo como para el Señor. Así que, habiendo recibido la verdad del Evangelio, reflejemos nuestra convicción espiritual y la presencia de nuestro Salvador Jesús en nuestro corazón. Vivamos en santidad, siendo practicantes concretos de la palabra de Dios. Vivamos ante los ojos del Señor, procurando que Él sea glorificado en todo. Que todos nuestros hechos sean como para el Señor. Amén. Antes de concluir su carta, Pablo no quiso pasar por alto la forma en la que debemos comportarnos en el seno de nuestro hogar. Para cada uno de los miembros de la familia, él dio una dirección específica a fin de agradar al Señor. Y comenzó sus palabras con una polémica expresión. Dijo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A las esposas, el apóstol las instó a mantenerse sujetas a sus maridos, como es propio de aquella mujer que verdaderamente permanece en el Señor. Hoy por hoy, las palabras del apóstol sonarían tremendamente agresivas a los oídos de quienes defienden los movimientos feministas o ultrafeministas o las ideologías que apoyan la independencia o el empoderamiento de la mujer. Alguien como Pablo sería ampliamente repudiado por su exhortación y tildado como un machista empedernido. Y esto no es de extrañarse. Estamos viviendo en un ambiente que se reconoce abiertamente como anticristiano. Pero lo llamativo es que la dirección de Pablo resulta también impactante para las mismas hermanas cristianas de la actualidad. Algunas mujeres cristianas, ante este pasaje bíblico y al pensar en tener que sujetarse a sus maridos, dicen: bueno, Señor, hasta acá llega mi fe. Hasta acá llega mi fe. Incluso las solteras, rememorando lo que dijeron alguna vez los discípulos, dicen: si esto es así, entonces no conviene casarse. Pablo está diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Que reconozcan la autoridad del esposo, que le den la última palabra, que lo apoyen, que lo sigan, que les manifiesten respeto. ¿Acaso esto sería posible en los tiempos que estamos viviendo? Claro que sí. Es posible para la mujer que quiere vivir como conviene en el Señor. Sin embargo, siendo que una esposa y un esposo conforman un único cuerpo, una unidad en el Señor, las palabras de Pablo hacia las casadas no pueden descontextualizarse o aislarse de lo que viene después. El apóstol añade: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mientras que la esposa es instada a sujetarse a su marido, el esposo es exhortado a amar a su esposa. Si un hombre en verdad ama a su mujer, no la humilla ni la hiere, no la trata con aspereza o indiferencia, ni mucho menos la agrede o la desprecia. Para los hombres, que son más reacios por naturaleza a mostrar sus sentimientos, no siempre es sencillo manifestar el amor que sienten por su esposa. Pero la realidad es que si el hombre ama entrañablemente a su mujer, a ella no le será pesado ni doloroso respetarlo. Y si la mujer se sujeta a su esposo, a él no le será extraño amarla y manifestarle su amor. Cuando existe esta armonía y retroalimentación continua de amor y respeto en el Señor dentro del hogar, entonces hay solidez, paz y alegría en la familia. Los esposos se mantienen unidos y los hijos se sienten contenidos y protegidos. El ambiente familiar es un refugio para sus miembros. No hay discusiones, ni peleas, no hay maltratos, ni infidelidades, ni separaciones, ni divorcios. Por eso, es vital que cada esposo reconozca lo que Jesús espera de él y practicarlo. En lugar de dedicarnos a reclamarle al otro cómo debe comportarse con nosotros: vos tenés que amarme,
vos tenés que respetarme. En lugar de hacer esto, debemos cumplir con lo que nos corresponde a cada uno para fomentar un hogar de fe y agradar así a nuestro Señor. La esposa debe sujetarse. Las esposas dicen amén. Y el esposo debe amar. Los esposos dicen amén. Amén. Cuesta, cuesta. Pero no hay que olvidar que la sujeción de la esposa y el amor del esposo nacen del Señor. Deben nacer del Señor. Y no ser fruto del esfuerzo o de un sacrificio personal limitado. La palabra de Efesios nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La mujer que reconoce la autoridad de Jesús como cabeza de la iglesia, se sujeta a su esposo reconociéndolo como cabeza del hogar. Del mismo modo, la palabra de Efesios añade: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El esposo que ha recibido el amor salvador de Jesús lleva este amor al seno de su hogar, amando profundamente a su esposa, imitando la obra de su Señor. Por su parte, Pablo se dirigió también a los hijos, diciéndoles: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muchos hijos hay acá hoy, ¿no? Dentro del hogar, lo que debe caracterizar a los hijos frente a sus padres es la obediencia. La obediencia manifiesta amor y confianza. El que ama a sus padres los obedece. El que confía en sus padres les hace caso sin chistar. De este modo, reconoce la autoridad de sus padres. La obediencia de los hijos es el cumplimiento del quinto mandamiento. El hijo que busca honrar a sus padres los obedece. Y esto agrada al Señor, que también es nuestro Padre y que espera nuestra obediencia. Antiguamente, los hijos tenían asumida su condición de profundo respeto y obediencia hacia sus padres. Ni se les cruzaba por la cabeza desobedecerles. Y ¡ay si los desobedecía! ¡Ay si un hijo no le hacía caso a su padre! Pero en estos días, muchos hijos quieren que sus padres les obedezcan a ellos. Que les den los gustos, que los sirvan. Algunos padres están levantando la cabeza buscando a sus hijos. Algunos hijos quieren que les permitan hacer todo. Llaman a sus padres por sus nombres y les faltan el respeto sin el más mínimo remordimiento. Y los padres no los corrigen porque no quieren dañarles la autoestima. No obstante, un hijo cristiano no debe vivir como los hijos de este mundo. Debe agradar al Señor por respetar y obedecer a sus padres. Y los hijos dicen amén. Hay pocos hijos dicen amén. Por otro lado, el deber de la obediencia de los hijos no debe ser una excusa de los padres para maltratarlos o tratarlos con tiranía. Por eso Pablo agrega: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un padre espera la obediencia de sus hijos porque lo que les pide es para el bien de ellos más que para sí mismo. Un padre terrenal tiene la misión de preparar a sus hijos para vivir en este mundo. Pero un padre cristiano debe hacer mucho más que esto. Un padre cristiano es un pastor que guía a las ovejitas que Dios le concedió en su hogar. Es un hacedor de discípulos y para esto, simultáneamente, debe procurar ser un buen discípulo de Jesús. Tiene que enseñar con su ejemplo.
Si un padre cristiano irrita a sus hijos con exigencias infundadas o le da un mal ejemplo, ¿cómo podría esperar que sus hijos sigan el camino de la fe? A decir verdad, hay miles de casos de hijos, de padres cristianos, que se rehúsan a creer en el Evangelio al ver la vida poco ejemplar de sus primogenitores en el hogar. Esto es realmente muy triste, es desolador. Así que en la familia en la que reina la presencia del Señor, cada miembro tiene un deber que cumplir ante Dios. La esposa debe sujetarse al esposo. El esposo debe amar a su esposa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Los padres deben cuidar bien de sus hijos, no desanimándolos. Si no hemos estado viviendo así, entonces tenemos que arrepentirnos y consagrar nuestra familia al Señor para que Él la reine. Al ver la realidad en la que estamos, lamentablemente el orden en el hogar se encuentra muy desvirtuado. Hay descuido y desorden tanto entre los incrédulos como así también entre los creyentes. Por eso necesitamos rever nuestra realidad familiar y nuestra perspectiva en cuanto al hogar cristiano. No descuidemos nuestra familia. Invitemos al Señor a ser el Rey de nuestra casa. De esta forma, sea cada uno de nuestros hogares una pequeña iglesia donde pueda experimentarse la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. En la palabra de Lucas, Jesús relató la historia de un hombre que se fue a una tierra lejana para recibir un reino y luego volver. ¿Se acuerdan? Fue la última palabra de Lucas que vimos. Antes de partir, aquel hombre le dio a sus siervos una suma de dinero y les dejó un encargo específico. Les dijo: negociad entre tanto que vengo. El amo quería ver la fidelidad de aquellos siervos a su trabajo en su ausencia. Fue así como a su regreso se encontró con que algunos habían trabajado con diligencia, pero hubo uno que no. Para algunos no tiene sentido trabajar cuando nadie los supervisa. La verdad es que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. No son muchos los que se mantienen responsables a su labor cuando la figura de autoridad no está presente. Pero un hijo de Dios debe manifestar su identidad en todo momento y en toda circunstancia. Un hijo de Dios debe marcar la diferencia. Por eso Pablo declara: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hoy en día, aquel antiguo sistema de servidumbre en el que un amo compraba siervos a quienes proveía de techo y comida a cambio de trabajo ha sido abolido. Ya no existe más. Pero aún así, las palabras de Pablo pueden aplicarse a quienes realizan una tarea a cambio de una remuneración donde existe un jefe de quien reciben directivas. La actitud de un discípulo auténtico es la de obedecer a sus superiores, pero más que para agradarles a ellos, para agradar al Señor. Un hijo de Dios busca glorificar a Dios en todo lo que hace, porque es consciente que el verdadero jefe, amo o Señor es su Padre Celestial. Es a Él a quien sirve y es a Él a quien deberá rendir cuentas algún día. Asimismo, de Dios vendrá nuestra recompensa o la penalidad correspondiente. Por eso Pablo señaló: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En estas palabras hallamos el comportamiento más sincero de aquel que verdaderamente se considera un siervo del Señor en todos los ámbitos de su vida. El que reconoce a Jesús como su Señor
todo lo que hace, lo hace de corazón. Todo lo que hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres. Busca la excelencia en todo lo que emprende, no por amar la fama terrenal o los aplausos de la gente, sino para dar gloria a su Señor. Con la vista puesta no en las retribuciones terrenales, sino en la recompensa eterna de una herencia incorruptible en los cielos. Sabe que, en definitiva, con todo lo que hace, a quien sirve es a Cristo el Señor. Trabaja con responsabilidad y no con pereza o mala gana. No pone excusas para no trabajar como debiera, culpando al ambiente laboral desfavorable, ni tilda a su jefe de explotador. Asimismo, el que reconoce a Jesús como su Señor, estudia con diligencia, aunque nadie lo esté controlando. El trabajo de un estudiante es estudiar. Un discípulo auténtico, tanto cuando hay quienes lo observan como cuando está solo, procura obrar correctamente porque sabe que Dios lo está mirando. Y porque reconoce que si obra injustamente, su injusticia lo alcanzará más allá del lugar terrenal que ocupe. Todo hijo de Dios es llamado a ser fiel en todo, haciendo todo como para el Señor. ¿Queremos vivir así? Amén. Queremos vivir así. Por su parte, quienes también deben ser responsables en su desempeño son quienes están a cargo de un grupo de trabajadores. Por eso Pablo añadió: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Un amo contaba con gran autoridad. A veces llegaban a confundir esa autoridad con una tiranía descontrolada. Pero ante Dios, quien ocupa un cargo de autoridad ha adquirido además una gran responsabilidad. La responsabilidad de conducirse con justicia y rectitud ante aquellos a quienes tiene bajo su mando, reconociéndose como un siervo también, un siervo de su amo en los cielos. De esta forma debe imitar a su amo en los cielos, en humildad y en pureza. Debe retribuir el trabajo de los otros en tiempo y forma. Debe buscar el bienestar de aquellos a quienes contrata. Debe darles un ejemplo espiritual. Esto nos encanta a todos los que somos empleados. Todos los que son empleados están contentos ahora. Pero es lo que debe hacer cada uno, ¿no? De otro modo, por la mala actitud de un amo, habrá quienes puedan llegar a blasfemar al Dios al que esos amos dicen servir. Por lo tanto, cualquiera sea la labor que nos toque realizar en nuestro trabajo o en las tareas de este mundo, debemos hacerlo con integridad, como para el Señor. No tenemos que descuidar nuestras responsabilidades poniendo el pretexto de que son meramente terrenales. Un hijo de Dios muestra su identidad allí donde el Señor lo establezca. Un hijo de Dios glorifica a su Padre Celestial en todo lo que hace. Así es también como nuestro Señor espera que nosotros vivamos, marcando la diferencia con quienes no creen en Jesús. Por lo tanto, todo lo que emprendamos, hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con excelencia, hagámoslo con integridad, hagámoslo como para el Señor. Amén. Finalmente, Pablo dirige su atención a la conducta de los cristianos en la iglesia. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Un miembro de la iglesia del Señor nunca debe abandonar su oración. Debe orar y agradecer constantemente. Debe orar por sus líderes y por los siervos que trabajan por extender la salvación de Jesús. Como miembros de la iglesia de Cristo, necesitamos orar personalmente, orar en nuestros grupos celulares, orar como iglesia.
Necesitamos elevar nuestro corazón al Señor y encontrar comunión con Él. Clamar por ser llenos del Espíritu Santo, que nos dé la fortaleza divina para encontrar y llevar a cabo nuestro ministerio. Clamar para que se abran las puertas al Evangelio de Jesucristo. Un miembro de la Iglesia, con todo lo que hace, debe dar gloria a su Padre Celestial. Pero asimismo, debe hacerlo con todo lo que dice. Pablo les había demandado a los hermanos: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquellos que verdaderamente han encontrado en Jesús a su único Salvador, aquel que les ha traído reconciliación eterna, consagran cada palabra que sale de su boca a su Señor. De su boca no salen comentarios agresivos, ni pesimistas, ni negativos, ni difamaciones, ni mentiras, ni continuas quejas, ni sarcasmos, ni malas palabras o expresiones vulgares. En vez de mirar el vaso medio vacío, siempre ve el vaso que está en proceso de ser llenado. Por eso da gracias en todo. Por eso vive satisfecho por lo que su Padre Celestial le ha otorgado en su buena voluntad. De este modo, Pablo finaliza su exhortación diciendo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El que cree en Jesús genuinamente, todo lo dice y todo lo hace para la gloria de su Señor. Sus hechos manifiestan que anda sabiamente. Sus palabras testifican su vida cambiada ante aquellos que aún no conocen a Cristo. Y así, el verdadero cristiano no desperdicia su tiempo en lo que es vano, sino que lo utiliza con sabiduría. Redime el tiempo. No pasa largas horas del día jugando en una computadora o en una consola de videojuegos, mirando televisión o navegando en Internet. No busca inmiscuirse en los asuntos de los otros, despertando críticas o generando chismes. Un famoso instituto de inglés online se promociona comparando el tiempo que pasamos navegando a la deriva en Internet con el que nos sería útil para utilizar para aprender idiomas. Ellos dicen que las personas suelen pasar en promedio 2 horas y media diarias en la web. Cuando escuché esto me pareció una exageración. 2 horas y media conectado me parecía una barbaridad. Pero si sumamos el tiempo que usamos al prender el celular para ver los mensajes y contestarlos, ver el estado del tiempo, el pronóstico, las noticias y alguna cosa que se me ocurrió, alguna curiosidad que quiero saciar mirando en Google a ver qué quiere decir tal cosa, si sumamos todo el tiempo que estamos conectados, nos vamos a dar cuenta que tal vez estemos más de 2 horas y media diarias. Imaginemos, si utilizáramos ese tiempo para nuestra relación con nuestro Señor, orando y leyendo su palabra, preparándonos para servirle, edificando a los hermanos o saliendo a evangelizar. ¿No sería esto maravilloso? ¿No sería esto mucho más productivo? ¿No estaríamos así redimiendo nuestro tiempo en lugar de desperdiciarlo? La palabra de Efesios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Por eso, como miembros de la Iglesia de Cristo, seamos sabios y vivamos invirtiéndolo en lo realmente valioso, en lo que es eterno y no en los deleites pasajeros. ¿Amén? Todo lo que hagamos debe ser como para el Señor, tanto en nuestra familia, como en nuestro trabajo, como en nuestra iglesia.
Si vivimos ante los ojos de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús en cada momento, podremos recibir de Él una recompensa indescriptible. Consagremos nuestro hogar al Señor de todo corazón. Procuremos glorificar a nuestro Padre Celestial con toda tarea que nos toque emprender. Cumplamos fielmente nuestro ministerio en nuestra iglesia, orando sin cesar y redimiendo nuestro tiempo. Nuestro Señor dio lo mejor de sí por nosotros. Hagamos nosotros también lo mismo. Llevemos una vida cristiana visible en la que tanto con nuestros hechos como con nuestras palabras mostremos nuestra esperanza en la recompensa eterna. Demos así gloria a nuestro amado Señor y Salvador. De este modo, vivamos haciéndolo todo como para el Señor. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por estar llamándonos a llevar una vida cristiana en la cual podamos reflejar tu presencia en nuestro corazón, en la cual podamos reflejar nuestra esperanza eterna en ti. Señor, es muy difícil para nosotros muchas veces poder aplicar esta palabra, porque en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, a veces cometemos errores, a veces no vivimos como corresponde a un hijo tuyo. Pero Señor, queremos recibir de parte de ti la fortaleza y la sabiduría. Con nuestra mirada puesta en ti queremos avanzar, porque desde ahora, de ahora en más, queremos hacerlo todo como para ti. Bendícenos, Señor. Danos tu Espíritu Santo en abundancia. Que todo hecho y toda palabra que salga de nuestra boca sea de edificación, que pueda reflejar tu gloria. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Majestad.